Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén listos para un vídeo que, les aseguro, les va a encantar. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la cocina y, sobre todo, en algo que todos disfrutamos, los secretos detrás de las comidas deliciosas. Tenemos dos protagonistas de lujo para este episodio, Kerem, nuestro chef estrella, y Ande, que hoy nos va a desvelar las claves de la convivencia, y créanme, es un secreto que vale oro. Así que si les gusta aprender trucos de cocina, descubrir cómo tener una vida en pareja más armoniosa o simplemente quieren pasar un buen rato con nosotros, este es su vídeo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Imaginen esto, llegan a casa después de un día largo cansados, y lo último que quieren es complicarse con la cena. Pero, oh sorpresa, la cena es algo espectacular, algo que les alegra el alma y les recarga las energías. Eso es lo que Kerem logra cada vez que se pone el delantal. Su cocina es un arte, pero no un arte inaccesible. Él tiene esa habilidad para transformar ingredientes simples en platos que te hacen cerrar los ojos de placer. Hemos tenido la suerte de probar muchas de sus creaciones, y cada vez nos sorprendemos más. Pero hoy, Kerem ha accedido a compartir uno de sus secretos. No uno cualquiera, alguno que marca la diferencia. Y es que la cocina, al final, no es solo mezclar ingredientes y seguir recetas. Hay un componente emocional, una intención, un toque personal que hace que una comida pase de ser buena a ser inolvidable. Kerem es la prueba viviente de eso. Piensen en esa ensalada que siempre les sabe a poco, o esa pasta que nunca queda con la textura perfecta. Kerem no tiene ese problema. Su secreto, amigos, va más allá de la técnica. Y aquí es donde entra Ande. Porque, seamos sinceros, una buena comida se disfruta el doble cuando se comparte en un ambiente de paz y armonía. Ande, por su parte, es una maestra en eso de la convivencia. No se trata solo de compartir un techo, sino de construir un hogar, un espacio donde ambos se sientan cómodos, valorados y felices. Y ustedes saben que la vida en pareja, aunque maravillosa, puede tener sus desafíos. Las pequeñas cosas que a veces nos sacan de quicio, las diferencias de opinión, las rutinas que pueden volverse monótonas. Ande tiene una perspectiva súper interesante sobre cómo navegar por estas aguas, cómo hacer que la convivencia sea no solo llevadera, sino realmente enriquecedora. Y hoy, ella nos va a abrir su corazón y compartir algunos de sus pensamientos más valiosos. Así que mientras Kerem nos va a enseñar cómo hacer que cada bocado sea una experiencia, Ande nos va a dar las herramientas para que esa experiencia se prolongue en un ambiente de felicidad mutua. ¿No es una combinación perfecta? La cocina y la convivencia, dos pilares fundamentales de una vida plena. Vamos a empezar por lo nuestro, por la cocina. ¿Qué es lo que hace que la comida de Kerem sea tan especial? Obviamente la frescura de los ingredientes es clave, eso lo sabemos todos. Pero él va un paso más allá. Él le pone tiempo. Sí, tiempo y dedicación. No es una cocina de prisas. Él disfruta del proceso de cocinar, de picar, de sofreír, de sazonar. Y creo que esa paciencia se transmite a los platos. Hoy nos va a enseñar cómo hacer un sofrito perfecto, ese que es la base de tantas y tantas recetas. Mucha gente se salta este paso o lo hace deprisa y corriendo, y ahí es donde pierden la oportunidad de crear capas de sabor. Kerem nos va a mostrar cómo lograr ese dorado perfecto, cómo liberar todos los aromas de las verduras, cómo conseguir esa dulzura natural. Y ojo, que no se trata de pasarse horas en la cocina. Se trata de hacerlo bien, con atención. Su secreto, y aquí está, es la temperatura controlada y la paciencia . No subir el fuego al máximo para que se haga rápido, sino mantenerlo a fuego medio-bajo para que los sabores se desarrollen lentamente. Y además nos va a dar un truquito para intensificar los sabores, algo que él llama el beso final. Ya les digo, esto es oro puro. Pero la cocina, por deliciosa que sea, no lo es todo. Y aquí es donde entra Ande. Ella nos va a hablar de la importancia de la comunicación activa . Y cuando digo activa me refiero a escuchar de verdad, no solo esperar nuestro turno para hablar.
A expresar nuestras necesidades de forma clara y respetuosa. A entender que la otra persona tiene su propia perspectiva y sus propios sentimientos. A veces en la convivencia, damos por sentado muchas cosas, pensamos que nuestra pareja sabe lo que queremos o lo que sentimos, y eso es un error garrafal. Ande nos va a dar ejemplos prácticos de cómo iniciar conversaciones difíciles, como pedir disculpas de manera sincera, y cómo celebrar los pequeños logros juntos. Su filosofía se basa en la empatía constante y en la flexibilidad adaptativa . Es decir, ponerse en el lugar del otro y estar dispuestos a ceder un poco cuando sea necesario. No se trata de ser un felpudo o ojo, sino de entender que la relación es un equipo, y que un equipo funciona mejor cuando todos reman en la misma dirección, aunque a veces haya que ajustar el rumbo. Y volviendo a Kerem, porque la comida nos une, él también tiene un secreto relacionado con la convivencia, aunque no lo parezca. Él dice que la cocina es su forma de expresar amor . Cuando él cocina para alguien, lo hace con el corazón. Y eso se nota. El acto de preparar una comida para otra persona, de pensar en sus gustos, de elegir los mejores ingredientes, es una forma de decir me importas. Y esto es algo que Ande también destaca en la convivencia. Pequeños gestos de cariño, de atención, de cuidado, son los que mantienen viva la llama. No tiene que ser algo grandioso, sino algo que demuestre que hemos pensado en el otro. Puede ser un café por la mañana, un mensaje bonito durante el día, o incluso una cena espectacular. Otro punto clave que Kerem comparte es la importancia de la calidad sobre la cantidad . No se trata de llenar el plato hasta que no quepa más, sino de elegir ingredientes de calidad y prepararlos de forma que resalten sus virtudes. Lo mismo aplica para la convivencia. No se trata de pasar horas juntos sin hacer nada, sino de tener momentos de calidad . Momentos en los que estemos realmente presentes, conectados, disfrutando de la compañía del otro. Una cena romántica, un paseo por el parque, una conversación profunda antes de dormir. Esos son los momentos que realmente nutren una relación. Ande nos va a dar un consejo muy valioso sobre cómo manejar los conflictos. Y es que son inevitables en cualquier convivencia. Su secreto está en la desescalada emocional . Cuando uno de los dos está alterado, es fundamental no subir el tono, sino intentar calmar las aguas. A veces eso significa tomarse un respiro, dar una vuelta, y volver a la conversación cuando ambos estén más serenos. Y además, algo que ella siempre repite, enfocarse en el problema, no en la persona . No se trata de atacar al otro, sino de buscar soluciones juntos. Y hablando de soluciones, Kerem tiene un método para resolver dilemas culinarios que también se puede aplicar a la vida. Él dice que cuando un plato no sale como espera, no se desespera. Analiza qué pudo haber fallado, ajusta la receta o la técnica, y lo intenta de nuevo. La resiliencia culinaria si se quiere llamar así. Y en la convivencia, la resiliencia es fundamental. Habrá momentos difíciles, habrá errores, pero lo importante es aprender de ellos, levantarse y seguir adelante. No quedarse atascados en el pasado, sino buscar nuevas formas de hacer las cosas. Además, Kerem tiene una forma muy interesante de ver la planificación . No es solo pensar en qué va a cocinar, sino en cómo va a servirlo, qué acompañamiento va a usar, qué bebida va a maridar. Piensa en la experiencia completa. Y esto es algo que Ande también recomienda en la convivencia. No solo pensar en el día a día, sino en la planificación a largo plazo . Hablar de metas, de sueños, de cómo quieren construir su futuro juntos. Eso crea un sentido de propósito compartido y fortalece el vínculo. Otro aspecto que Kerem enfatiza es la experimentación . Él no tiene miedo de probar cosas nuevas, de combinar sabores inesperados. A veces sale bien, a veces no tanto, pero siempre aprende algo. Y esta mentalidad abierta y curiosa es esencial para mantener viva la chispa en una relación. No tener miedo de probar cosas nuevas juntos, de salir de la zona de confort, de sorprender al otro. Finalmente, el gran secreto de Kerem para cocinar delicioso y el gran secreto de Ande para una convivencia armoniosa se resumen en una sola palabra: amor . Sí, suena cursi, pero es la verdad. Cuando pones amor en lo que haces, ya sea cocinar un plato o construir una relación, el resultado es inevitablemente maravilloso.
Kerem cocina con amor, y por eso sus platos son tan deliciosos. Ande vive y promueve la convivencia con amor, y por eso sus consejos son tan valiosos. Ambos entienden que el ingrediente principal, el que lo cambia todo, es la intención, la dedicación y el afecto. Así que, para resumir, hoy hemos aprendido que la cocina deliciosa de Kerem se basa en la paciencia, el tiempo, la calidad de los ingredientes, la experimentación y, por supuesto, mucho amor. Y los secretos de convivencia de Ande giran en torno a la comunicación activa, la empatía, la flexibilidad, la resiliencia y también, muchísimo amor. Son dos caras de la misma moneda, dos pilares que construyen una vida plena y feliz. Unos platos espectaculares hacen feliz a nuestro cuerpo, y una convivencia armoniosa hace feliz a nuestro corazón. Y ambas cosas, cuando se unen, crean un hogar lleno de alegría y satisfacción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya sido útil e inspirador. Ya saben, estos son solo algunos de los muchos secretos que Kerem y Ande tienen para compartir. ¿Qué les pareció? ¿Tienen ustedes algún truco de cocina secreto? ¿Algún consejo infalible para la convivencia? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus experiencias, sus ideas, sus preguntas. La comunidad de nuestro canal es lo más valioso que tenemos. Y si disfrutaron de este vídeo, si aprendieron algo nuevo, o simplemente se lo pasaron bien viéndonos, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda un montón a que YouTube nos recomiende y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que creen que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Adiós.